redime, oh Dios. Oh Dios mío, en ti confío. No se haya avergonzado, no se aleje mis enemigos. No se haya avergonzado, no se aleje mis enemigos. Amén. Confiamos en ti, Señor. Amén. Bien, hermanos, hace un poco más de un mes, yo les invitaba a todos los hermanos que vienen los miércoles que desearan venir a cantar acá arriba. ¿Se acuerdan? Que íbamos a formar un grupo de alabanza. Pues ya está formado, solo que tenemos pocos cantos todavía. Tenemos 2 cantos que queremos compartir con ustedes. Uno es un canto que nunca se ha cantado aquí en la Congregación del Triunfo, y otro es un canto que ya conocen. Entonces, pues quiero invitar a los hermanos que están en el grupo de alabanza de los miércoles que pasen al frente. Son hermanos que ya conocen. Algunos están estudiando en la Academia Cristiana de Música y ya tocan mejor. Otros no estudian en la academia, pero tienen talento y han estado ensayando bastante. La verdad es que le echaron muchas ganas. Entonces, pues vamos a cantarle al Señor. Como faltó el hermano que toca el bajo, pues voy a tocar el bajo con ellos, pero en realidad debería estar Brian tocando. Aleluya, están un poco nerviosos, pero vamos a cantarle con todo nuestro corazón al Señor. Amén. Por cierto, que si hay alguien más que desea anexarse al grupo de alabanza, le hacemos una audición, y si tiene el talento, si Dios lo llamó a esto, lo podemos llamar también. ¿Sale? Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanta, me basta tu amor. Dios eterno, tu luz por siempre brilla, tu gloria incomparable y sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dile, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable y sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi
invito a cantarle al Señor. Dile a Él: Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder en adoración. Dios eterno, tu luz por siempre brilla. Sí, Señor. Consume todo mi interior, justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Díselo: el clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará. Desde mi interior mi alma clamará. Dios, sí, Señor, queremos estar en ti. El clamor de nuestro ser es estar contigo. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Y mientras no estamos contigo en el cielo, Señor, queremos honrarte. Queremos darte a ti, Señor, la alabanza. Nuestro deseo es honrarte en cada decisión que tomemos, Señor, porque sabemos y hemos entendido que hemos nacido para tu gloria, para tus propósitos, Señor. Cumplo tus propósitos en nosotros. Entrégale hoy tu corazón al Señor en este canto. Amén.
honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú, eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, haz tu obra en nosotros. Te rindo mi ser y mi corazón. Te rindo mi ser y mi corazón. Te rindo mi ser y mi corazón. Una última vez díselo. Te rindo mi ser y mi corazón.
te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. Díselo, en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dios, vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí, Señor, haz tu obra. La gloria sea para el Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Ahí van, ahí van. Ahora que tengan otras dos, vuelven a subir porque no es tan fácil montarlas, pero en la medida en que vayamos conociéndonos y vayan agarrando práctica, van a sacar más rápido las canciones. Me gusta mucho la primera canción que entonaron, sobre todo cuando dice: el clamor de mi ser es contigo estar. Ese es el clamor de mi ser. Yo ya quiero estar con el Señor, pero mientras no estoy allá, quiero que Él cumpla su voluntad aquí, conmigo. Como dice el Padre nuestro, dice: hágase tu voluntad como en el cielo, ¿qué? Así también en la tierra. Y puede referirse a este planeta Tierra. Pero ¿sabes algo? Cuando dice así también en la tierra y te señalas a ti, estás recordando que del polvo de la tierra fuiste sacado. Y Dios quiere hacer su voluntad aquí en esta tierra. ¿Lo entiendes así, hermano? Hágase tu voluntad, así como en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios y le obedecen en todo lo que Él dice, cuando Él dice, como Él dice, así también en esta tierra, que Dios haga su voluntad. Amén. Porque casi siempre queremos hacer nuestra voluntad. Ayer lo veíamos en la célula. Me tocó ir a otra célula que no es la que yo presido regularmente, porque el pastor Guillermo está enfermo y parece que esta vez no es tan sencillo, no es tan simple su enfermedad, o tan, ¿cómo decirlo?, tan pasajera, quizá. No ha venido desde el sábado, no vino el domingo, se sentía mal y no ha venido todos estos días. Aunque no son muchos,
ustedes no se les hacen tantos, pero a la hermana Oli ya se le hicieron muchos, ¿verdad? Porque diario está aquí el pastor Guillermo y la verdad es que no sabemos qué tiene. Es una afección en el esófago. Ustedes lo han estado escuchando toser, parece que no es una infección en la garganta, sino algo más crónico. Y pues él tiene que hacerse estudios, necesita hacerse estudios para que le digan exactamente qué tiene. No sabemos qué sea, pero él está en manos de Dios. Lo que él me pidió es que les diga que estén orando por él, porque él no quiere no se quiere hospitalizar. Eso es lo que me dijo. Diles que estén orando por mí porque yo no quiero hospitalizarme. Ustedes saben que él le tiene aversión a los doctores y a los hospitales. Y entonces pues él tiene derecho. Cada uno tenemos derecho a ir o a no ir, a atendernos o a no atendernos. Pero si él no quiere atenderse, nadie lo podríamos obligar. Pero yo le pido a Dios que le muestre la voluntad, su voluntad. Señor, muéstrale tu voluntad a mi papá, que él pueda saber qué es lo que tú quieres. Si él debe atenderse o no debe atenderse, en dónde debe de ir, a quién debe recurrir. Obviamente todos deseamos que él esté bien, que esté sano. Amén. Bueno, por lo menos 4 queremos que esté sano. Ya no cuentan. No, no es cierto. Ahí estemos orando. ¿Por qué no oramos de una vez por él? Y oramos también para poner este tiempo en las manos de Dios. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu bondad y tu fidelidad. Gracias porque a pesar de nosotros, tú sigues amándonos y sigues teniendo misericordia cada mañana de nosotros, Señor. Hoy queremos pedirte por nuestro pastor Guillermo Quero, que está enfermo, Señor. Tú sí sabes qué tiene, sabes exactamente lo que tiene, Señor, y te suplicamos que tú estés con él, que él pueda escuchar tu voz, que pueda saber exactamente qué es lo que tú quieres que él haga, Señor. Dirígele tú a través de tu Espíritu Santo. Muéstrale, Señor, si ha de ir a un médico, dónde debe hacerse los estudios, Señor, y que él pueda confiar plenamente en ti. Sobre todo te pedimos que su fe no falte, Señor. Queremos suplicarte que tú lo sanes. Nuestro deseo es que tú lo sanes, Señor. Conforme a tus misericordias te pedimos esto. Tu palabra dice que por tus llagas nosotros hemos sido curados y nosotros deseamos verlo sano. Confiamos en que tú eres todopoderoso para sanarlo, Señor. Y si tú quieres utilizar medicamentos o médicos, tú muéstrale, Señor, qué es lo que quieres. Pero que se haga tu voluntad en su vida, en la vida de mi Padre, Señor. Lo ponemos en tus benditas manos y también nosotros queremos ponernos en tus benditas manos para que el día de hoy nos hables. Queremos aprender más de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Bien, pues estamos en el capítulo 8 de Romanos. Este capítulo es la cúspide de la carta del apóstol, de esta carta a los romanos, que ha sido denominada, ya, es que si no, no se lo aprenden. Estamos en el capítulo 8 y estamos viendo los versículos, vimos la semana pasada del 5 al 8 y podemos seguir en el versículo 9. Verso 9, por favor. Romanos 8:9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vámonos adelante hasta el verso 14. Pero si Cristo está en vosotros, ¿cuántos dicen amén? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales
por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Estos versículos contienen verdades muy profundas que necesitamos analizar poco a poco. ¿Les parece bien? Hemos estado estudiando, para los que no habían venido o los que no vinieron hace 8 días, sepan más o menos cuál es el contexto. En este capítulo 8, el apóstol no menciona 2 tipos de cristianos, ¿o sí? Pero menciona 2 tipos de personas. Como yo ya lo había dicho, ¿quién se acuerda cuáles son esas 2 tipos de personas que menciona aquí en el capítulo 8? No. A ver, una mano. Las manos arriba. A ver, hermana Adriana, Georgina. El carnal y el espiritual. Bien, pero casi me quedé igual. Es verdad, esos son los 2 tipos de personas que se mencionan aquí. Pero Liz, ¿habías levantado tu mano? ¿Ibas a decir lo mismo o quieres aclarar? Muy bien. El carnal y el espiritual es precisamente el no creyente y el creyente. Hermanos, aquí el apóstol nunca está hablando de 2 tipos de creyentes. El apóstol en ninguna parte de aquí dice, bueno, hay cristianos que son carnales y hay cristianos que son espirituales. No lo dice así. Lo que él dice es que todos los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu. Lo que él está diciendo es que los que hemos creído en Jesucristo y lo hemos recibido en nuestro corazón, somos hijos de Dios y por lo tanto somos espirituales y no somos carnales. Porque los que son carnales son guiados por su naturaleza pecaminosa para cometer pecados. Pero los que somos espirituales ya no estamos más esclavizados al pecado, ya no tenemos por qué obedecerle a nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, a nuestra carne, es decir, a nuestro yo. ¿Vamos bien? Entonces, hermanos, si tú has recibido el Espíritu de Cristo en tu vida, tú eres espiritual. Tú ya no eres carnal, aunque peques. Aunque peques. Ahora, también hablamos la semana pasada de que aquel que practica el pecado no es de Dios, lo dice Juan capítulo 2, el que practica el pecado no es de Dios. Entonces, si tú has nacido de nuevo, si tú tienes el Espíritu de Cristo Jesús en tu vida, y si yo lo tengo, no deberíamos ya practicar el pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Eso ya lo vimos en el capítulo 6. Y en el verso 12 dice, no reine pues en vuestros cuerpos mortales el pecado, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Ya no es nuestro amo, ya no somos esclavos del pecado. Ahora hemos sido libertados por Jesucristo, por la sangre de Cristo, para una vida de santidad. Estudiamos en semanas pasadas con el pastor Guillermo que Dios nos ha santificado, pero que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos a nosotros mismos. O mejor dicho, que nos consagremos a Él. La consagración no viene de parte de Dios, sino viene de parte de nosotros hacia Dios, que es apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios, de las cosas que ofenden a Dios, para servirle a Él. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Entonces, yo te invito a que ya no digas, es que este es un cristiano carnal. No hay tal cosa en la Biblia. Ahora, que muchas veces pequemos y actuemos como carnales, que actuemos haciéndole caso a la carne, eso es otra cosa. Cuando tú le haces caso a tu carne, que no es esta piel, ni este músculo, ni este cuerpo físico, sino que es tu naturaleza pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza interna que siempre tiende al mal. Cuando tú le haces caso a esa naturaleza, tú estás siendo como un carnal.
te estás dejando gobernar como si fueras carnal, como si fueras una persona que no tiene a Dios. Y un cristiano que se deja gobernar por su carne es muy parecido a un impío. Un cristiano que se deja gobernar por su carne es muy parecido a un impío, porque está cometiendo pecados, pero es cristiano. Solo que si permanece mucho tiempo en esa carnalidad, es de preocuparse, porque podríamos hablar de que quizá no es cristiano. Quizá si hay un cristiano o alguien que se dice cristiano que está constantemente practicando el pecado, yo te diría, pregúntate si has nacido de nuevo, pregúntate si realmente el Espíritu de Cristo mora en ti. No quiero llorar, solo estoy esperando a que volteen y pongan atención. Lo voy a volver a decir. Si tú practicas el pecado, si tú practicas un pecado como un vicio, ese vicio te está dominando, eso es lo que dice la palabra. Al dominarte, tú estás siendo esclavo de ese vicio. Si tú estás cayendo constantemente en un mismo pecado, pregúntate si eres salvo. Es posible que no lo seas. Y si lo eres, si has creído en Jesucristo y te estás comportando así como un carnal, constantemente practicando el pecado, entonces no le has creído a Dios. Y estás en un grave peligro, en un camino de deslizadero que a lo único que conduce es a la destrucción de tu vida. Ya sea que Dios te quite la vida físicamente, fíjate lo que te estoy diciendo, que Dios te mate para que tu alma se salve, o dos, que Dios te deje vivir, pero que al final termines apostatando. Solo hay dos caminos para un cristiano que está viviendo como constantemente en una práctica de pecado. Ahí anota eso, hermano. Esto es bíblico. En la palabra de Dios hay decenas de casos, decenas de versículos donde dice que si tú no te portas bien, Dios te puede quitar la vida. ¿Por qué crees que Dios te quiere quitar la vida? ¿Para que sufras? No, porque aquel que muere ya no sufre, si es que es hijo de Dios. Aquel que muere se va a ir con Dios. Entonces, si tú estás practicando constantemente un mismo pecado, yo te voy a decir algo: Dios te puede matar, porque te ama, porque no quiere que te pierdas, porque quiere que tu alma se salve. Y entonces, así han sido quitadas muchas vidas en este planeta. Muchos de los jóvenes han muerto a corta edad precisamente porque Dios les ha quitado la vida, porque quiere preservar su alma para que se vaya al cielo. Pero por otro lado, es posible que si tú estás en una actitud deliberadamente de pecado, de desobediencia deliberada, Dios diga: yo no me voy a meter con ella. Ella no quiere perdonar, yo no me voy a meter más con ella. Que siga con su amargura, que siga con su rencor. Yo ya le hablé muchas veces y de muchas maneras. Y entonces, ¿qué crees que va a pasar? Te suelta Dios y vas a caminar cada vez peor, cada vez peor. Nosotros en esta congregación creemos que la salvación se puede perder. Y este sería el caso, el camino a la apostasía. No todos nuestros hermanos en Cristo creen que la salvación se pierda, pero nosotros aquí, gracias a Dios, los 6 pastores sí creemos en lo mismo. Creemos que no es que Dios te la quite, sino que después de un tiempo, si tú no estás caminando como Él quiere, entonces vas a entrar en ese camino de deslizadero peligrosísimo, en el que ya no hay retorno, en el que ya no te va a importar si pecas o no pecas, en que todo te va a valer gorro, como decimos. Y entonces así, como dice, solo queda horrenda expectación de juicio. Dios no te quita tu salvación, sino que tú vas a decir:
no me importa, quédate con ella, no la quiero. Claro que ahorita nadie diría, ay no, yo nunca me va a pasar eso. Es lo que dicen los que comienzan a drogarse, ¿no? Yo nunca voy a quedar como ese drogadicto ahí tirado en el piso. Pero comienzan bien, poco a poco, hasta que terminan así. Entonces, Dios nos libre, hermanos. Esto es con relación a los dos tipos de personas. Las personas carnales, que son los no creyentes, y las personas espirituales, que son los creyentes. Ahora bien, dice el verso 9, si lo pueden proyectar. Pero ustedes no viven según la carne, ¿verdad? Aunque haya dos amenes, Priscila y la hermana Carito. Sí, yo sé que piensas inmediatamente en tus pecados, yo también, hermano, porque sigo cometiendo pecados. Pero cuando nosotros pecamos, ¿sabes qué hay en la vida de un cristiano cuando peca? Un redarguir del espíritu, un malestar que no te deja estar bien hasta que no doblas tus rodillas y le dices, Señor, perdóname, porque yo sabía hacer lo bueno y no lo hice. Entonces, si tú estás en esa actitud de que cuando pecas tú te arrepientes genuinamente y confiesas tu pecado, entonces tú estás viviendo según el Espíritu. Aunque por ese momento te dejaste dominar por tu carne, pero te arrepientes y le dices, no, Señor, quiero estar bien contigo otra vez, y vives según el Espíritu. No sé si me dejo entender. Quizá si alguien quiera comentar de los pastores algo acerca de esto. Beto, ahí sí le hacen llegar el micrófono, por favor. Quiero apoyarme de otra cita. Es primera de Juan 4:5. A ver si la proyectan para que juntos la veamos. Dice, hijitos, bueno, la voy a leer, sí, en esa versión. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Bueno, se dan cuenta, aquí está hablando de dos espíritus: el espíritu que está en el mundo y del espíritu que hemos recibido los que hemos creído. Entonces, cuando el espíritu está obrando o está operando, opera por los intereses. El Espíritu de Dios opera en contra de los intereses de Satanás, ¿sí? Era mi suegro. Pero aquí es importante que consideremos que los que hemos creído en Jesús, los que le hemos entregado nuestra vida, hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces, esto es lo que hace la diferencia de los que no han creído y los que sí han creído. Los que hemos creído, en automático el Señor nos da su Espíritu Santo, nos sella con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí? Y los que no han creído, pues digamos que en ellos está obrando otro espíritu que es Satanás. Sí. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios por haber creído, los que no han creído o los que se han resistido a creer, pues podemos decir, y la misma palabra lo afirma, que son hijos de Satanás. Así, ¿sí? Es. Porque no hay, digamos, para dónde hacerse, ¿no? O sea, simplemente crees, eres hijo de Dios. No crees, pues eres hijo del diablo. Del diablo. Suena muy fuerte esto. Ay, pastor, ¿le está diciendo hijo del diablo a mi pariente? Sí. No es que yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Por eso ora por él. De ahí que tu corazón debe cargarse, porque si él se muere, se va a ir al infierno. Así de sencillo. ¿Le está diciendo hija del diablo a mi mamá? Si tu mamá no ha creído en Jesucristo, así es. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
De ahí la importancia de rogarle a Dios por tu mamá o por cualquier amigo familiar. Hermano Ray. Quiero citar algo que nos comentó el pastor Quero en la célula, en donde él escuchaba a una monja católica hablar de Cristo. Y por supuesto creyente, lo dejo allí, porque sí es importante considerar esto. Pienso yo que el Espíritu Santo es el único que es capaz o es el único que nos puede, que nos sella y que tiene la certeza de que somos cristianos. Amén. Y complementando lo que decía el pastor Beto, a nivel de los no creyentes opera la conciencia del bien y el mal que nos fue delegada. Esta conciencia del bien y el mal traducida en el mundo se asemeja mucho a la moral. Sí. Por eso hay tanta gente moral que hace cosas buenas que no se salva, porque la moral es tan relativa en el tiempo, en la región y según las costumbres. Me explico. Una persona, el concepto de la fidelidad para los que practican el Islam es tan diferente para los cristianos que para los judíos, etcétera. Porque este es un concepto moral, no es un concepto de Dios, no es un concepto que viene en la iglesia. Es por eso que este concepto del bien y el mal traducido a la moral nunca nos va a salvar, complementando con lo que dice el pastor. Amén, ese es precisamente el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que Dios no quería que comiera Adán y Eva. Entonces, hermanos, déjenme leerles un pedacito de este libro que ya les había presentado, Justificación y Regeneración. Es muy breve, dice así: todos los que aman al Señor Jesucristo son hijos de Dios, son cristianos y Dios les ha dado un único corazón. Esto explica por qué dos cristianos pueden conocerse por primera vez en un avión o en un ómnibus y experimentar mayor comunión en 30 minutos de lo que experimentan o han tenido con su propia familia e inconversos en toda su vida. ¿Sí se entendió? ¿Te ha pasado? Hace rato estaba platicando con un hermano que no es de esta congregación. Él me decía que recibieron a 19 misioneros y no los conocían, estuvieron solo 4 días con ellos. Dice que se encariñaron tanto, se pasaron sus contactos, que ahora ya la mamá dijo, ya tengo nuevos hijos. Y uno dice, sí lo creo, porque así me ha pasado a mí. Con 30 minutos que estés platicando con una persona que tiene el mismo espíritu que tú, puedes sentirte tan afín y puedes amarlo tanto, que es algo totalmente contradictorio, paradójico con aquella persona con la que has vivido toda tu vida. Y has pasado muchas, y lo quieres o lo quieres, lo amas o la amas. No estoy hablando tanto del esposo o la esposa, por favor. Estoy hablando de un pariente o un familiar que no es convertido. Y dices, pues, eres mi hermano, es mi hermana, pero en cambio con los hermanos sientes tal afinidad, ¿verdad? Ahora, esto es porque Dios ha puesto un corazón nuevo en todos los que son sus hijos. Un corazón de carne. Eso es lo que hace que nuestro amor sea tan intenso. Ahora nos convertimos en hermanos de la misma sangre, que es la sangre de Cristo Jesús. Entonces, versículo 9. Ahorita vamos a ir avanzando y los que quieran preguntar con toda confianza. Verso 9, por favor, dice así: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Vamos bien?
Versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de una flor cortada? ¿Sigue viva? Pues se ve como viva, porque se ve igualita que cuando no la había cortado, pero ya murió. La flor ya tiene un destino que es su muerte, o sea, mucho más rápido que la que estaba al lado y sigue conectada a la raíz. Entonces así, de esa manera nosotros morimos. Ya, nuestro cuerpo a la verdad está muerto. Ya está cortado y va directito a la tumba. Pero no nos espanta. No es porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Si nos hemos de morir, si este cuerpo se ha de desintegrar en la tierra, no me espanta, porque hay algo más valioso que está dentro de este cuerpo, es el espíritu. Mi espíritu, que está fusionado con el espíritu de Dios, cuando muere mi cuerpo, se va con Dios. Amén. Y sé que un día, cuando Cristo regrese, mi cuerpo así desintegrado será tomado de la tierra otra vez. Claro, a nosotros nos parece que es demasiado difícil de hacer, pero Dios es un Dios de imposibles. Y Él va a juntar del polvo de la tierra los cuerpos de los que hayamos muertos y nos levantará primero. Nos levantará para que cuando nos lleve a su presencia nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo como el de Jesucristo después de resucitar. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Entonces, mientras estoy en este cuerpo, pues mi cuerpo está muriendo día con día. Y aquí dice, el cuerpo en verdad está muerto. Si es que somos de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? Bueno, pues su cuerpo está muerto, hermanos. A causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Así como Adán y Eva murieron el día en que comieron del fruto, murieron. Aunque procrearon hijos y todo, pero estaban muertos, destinados a morir a causa de su pecado. De la misma manera nosotros, pero si el espíritu, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Ahora no tengas temor, mira lo que dice. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y está hablando de un asunto físico. De un asunto físico. Él nos va a mantener vivos en nuestro cuerpo físico, no solo mientras no vemos la tumba, sino después de que veamos la tumba, nos levantará, nos vivificará, nos resucitará como resucitó a Jesucristo de la tumba. Esa es lo que nuestra fe, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Yo sé que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo es Dios, mora en mí. ¿Mora en ti? ¿Lo has dejado venir a vivir en ti? Entonces ten la confianza que Él va a vivificar tu cuerpo mortal por su espíritu. Amén. ¿Hasta aquí hay algún comentario? A ver, Richie, un minuto. A ver, hermano, los que incineran, los que se incineran, muchos preguntan, ¿qué pasa? Pero yo tengo mi fe y mi esperanza, pues, en lo que dice la palabra, que con el mismo poder que murió en Cristo, con ese mismo, vamos a ser levantados. El mar va a dar sus muertos. Pues ya en el mar no se ven ni huesos, pero yo tengo fe que aún en el mar, la nieve, todo lo que está desintegrado, yo creo que sí hay poder para poder volver a tomar esta figura. Amén. Amén, porque los huesos no son para siempre. Aquellos que son enterrados en su cuerpo, se desintegra su carne y quedan sus huesos, pero sus huesos también tarde o temprano se desintegran. Pero Dios es capaz de levantar del polvo
y juntar toda esa materia y volver a formar a esos seres vivientes y llevarnos a su gloria. Amén. No sé si quieran comentar algo hasta aquí. ¿Vamos bien? Bueno, versículo 11. No, versículo 12. Sí, ¿verdad? El 11 ya lo leímos. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, es decir, no estamos en deuda con la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya no tienes nada que deberle a tu carne. Ya no tienes que hacerle caso a tu carne que te quiere jalar a pecar. ¿Recuerdas que también estudiamos, según lo que dice Gálatas 5, acerca de la carne y el espíritu? La naturaleza pecaminosa o la carne que está luchando todo el tiempo contra el espíritu y se contraponen. Y les puse el ejemplo del perro blanco y el perro negro, que si ustedes alimentaban más a la carne iba a ganarle al espíritu, pero que si ustedes alimentaban más al espíritu iba a ganarle a la carne. ¿Recuerdan ese ejemplo? Que les dije que el secreto para alimentar más al espíritu es precisamente practicar los medios de gracia. ¿Sí se acuerdan de eso? Como hoy que están ayunando o que estamos ayunando, eso es alimentar el espíritu. El espíritu está bien listo. Hace rato fui a una reunión y yo sin saber me dicen, así de buenas a primeras, vamos a orar. Entonces yo me dispuse a orar y dicen, le pido al pastor David que ore. Y yo pues estaba en una reunión de puros extraños. Puros extraños, no conocía yo a nadie, pero eran mis hermanos en Cristo, ¿no? Entonces, pues yo ya me dispuse a orar, pero dicen, le pido al pastor David que ore. Amén, gloria a Dios. Y entonces oré y yo sentí, de verdad se los digo, para animarlos, no por vanidad, sino para gloria de Dios. Yo sentí como clarito, el Espíritu me dio el respaldo que necesitaba para orar y para pedir específicamente. Me sentí tan bien orando. No fue así como que, ¿pero qué digo? No, ¿por qué? Porque estoy ayunando, no es presunción tampoco, ustedes lo están haciendo. Y no solo es porque estoy ayunando, sino porque de veras le he dicho al Señor, Señor, úsame, quiero vivir para ti, estoy constantemente practicando los medios de gracia. Y es cierto, hermanos. Viene la tentación y fácil le das en la torre, porque estás fuerte. Así como cuando en lo físico tú te ejercitas y estás bien nutrido en condición, ¿no? Cuando de repente sucede algo y te tropiezas, no hay tos, no te rompiste ningún hueso. ¿Por qué? Porque estás en forma. O cuando necesitas cargar algo, no estás después de cargar, sino estás en condición, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa. Tienes buena condición física. Bueno, pues espiritualmente tenemos que estar en buena condición espiritual. ¿Sí me dejo entender, hermanos? De esa manera, fácil con la carne. Claro, si pecamos, va a ser porque queremos, no porque no podamos vencer la tentación. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahorita le estamos diciendo a nuestra carne, te aguantas. Y te doy la palabra, Beto. En un ayuno, lo que le estamos diciendo a nuestro rey estómago es, tú no reinas, ¿cómo ves? Tú aquí no mandas. Tú en este cuerpo no haces lo que tú quieras, vas a hacer lo que Dios quiere. Por eso es que si tú nunca has podido ayunar, es que tu rey estómago está bien necio, bien fortalecido en su necedad. Si tú nunca has ayunado, porque dices, no, es que si yo ayuno, me descompenso, es que si yo ayuno, no sabes, me pongo bien de malas. Pues sí lo creo, sí me duele la cabeza. Es que el rey estómago está reclamando. Ya son las 12 y no has probado bocado y el rey estómago te dice, me duele la cabeza, dame de comer. Y tú le dices, te callas, no te voy a dar de comer. Y hazle como quieras. Y de repente pasa un olor a pan
de ese pan calientito y el estómago te recuerda, dame de comer, aunque sea tantito. Pero tú le dices que no, no le vas a dar, porque no vas a reinar. Es decir, tu rey estómago es parte de tu naturaleza pecaminosa. No que el cuerpo o el estómago sea pecado o pecador, pero el cuerpo, cuando está bien alimentado, físicamente está bien listo para pecar. Pero cuando está debilitado, sobre todo cuando estás haciéndolo morir por el espíritu, entonces el cuerpo no está listo para pecar, ni tiene ganas de pecar. Se los digo en serio, hermanos, estoy tratando de ser práctico, no de ser místico. Véanlo, ahí dice, porque si viven conforme a la carne morirán. Yo no quiero eso, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, o sea que le das lugar al espíritu y lo que el espíritu diga, entonces viviremos. Beto. Solo veo importante que mencionar que cuando hablamos de la carne, estamos refiriéndonos a nuestros propios deseos. Nuestra naturaleza. ¿Sí? No nos estamos refiriendo a lo físico. Al estómago. Porque muchas personas cometen el error de flagelar su cuerpo, ¿no? Como Exacto. para someterlo. Y esa no es la idea. La idea no es, ahorita no estamos castigando nuestro cuerpo con el ayuno, sino que estamos tratando de ser más sensibles al espíritu. Sometiendo nuestros propios deseos. O sea, yo desde que me levanto ya tengo ganas de una concha o de un vasito con leche. Siempre en cuanto me levanto de esas conchas con nata. Sí. O sea, me levanto y mis deseos pues están aquí, ¿no? O sea, entonces inmediatamente busco el refri y veo que hay una fruta, lo que sea. Pero lo que estamos tratando de decir es que hacer morir los deseos, hacer morir la carne es hacer morir esos deseos para poder hacer los deseos del Padre, lo que está en su palabra, lo que Él pone a través de su espíritu. Entonces, esa es la idea. Y Amén. Por eso esto que mencionas es importante, que te pidieron oración, estás en ayuno y pues sí, estás sensible al espíritu. Estamos sensibles al espíritu cuando estamos haciendo que nuestros deseos se mueran, porque entonces estamos buscando los deseos de Dios. Amén. Amén. No es practicar el ascetismo, pero es negar nuestro yo, porque el yo se manifiesta en obras carnales. ¿Sí? Todos los pecados, la mayoría de los pecados se utiliza el cuerpo pues para pecar. Eso es lo que estamos queriendo sojuzgar. Hermano Ray, mi esposa también, ¿tú no? Pastor, yo tengo una duda y la quiero poner a consideración sobre todo de los pastores. Cuando estamos hablando de los deseos de la carne, estamos hablando de los deseos de pecar. Yo entiendo así. Cuando yo estoy hablando de una situación orgánica, funcional, como esta del hambre, sueño, y nosotros tenemos la fuerza espiritual para ejercer el dominio propio sobre nuestro cuerpo. Amén. Pero justamente es lo que yo quiero poner a consideración. Yo no lo veo como dominar un deseo de la carne, es ejercer un dominio propio sobre mi cuerpo. Cuando yo estoy en contra más bien mi espíritu está dominando estos deseos de la carne, pues es mi deseo de adulterio, mi deseo de robar, sí, de matar. Así lo estoy viendo yo. Sí, está bien, es correcta la aclaración, hermano. Sí, en realidad, comer no es pecado. No quiero que me malinterpreten. Comer no es pecado. Pero es bueno dejar de comer cuando estás sometiendo a tu cuerpo, no a tu carne, no a tu naturaleza pecaminosa, sino a tu cuerpo, por medio del Espíritu. Sí, puse este deseo este ejemplo del deseo de la conchita en la mañana. ¿La de nata? La de nata, por el asunto del ayuno. Pero bueno,
nuestro cuerpo tiene necesidades y son necesidades fisiológicas y que esas pues las tenemos que cubrir o proveérselas a nuestro cuerpo, es necesario, ¿sí? Efectivamente, cuando hablamos de los deseos de la carne, disculpen ustedes, cuando hablamos de los deseos de la carne, sí, tiene que ver más con esos deseos que nos llevan a ofender a Dios. Amén. ¿Sí? Sí, así es. Todo lo que obra en nosotros, O sea, que a va en pecar. contra de Dios, Lo que nos lleva a pecar. que nos lleva a pecar, a hacer pecado. Hermano Pastor Jesús López. Gracias, hija. Es que mi hija me dice, párate para que no te pongan el letrero. Para que no te regañe Lili. No, y te balconean ahí desde la pantalla, ¿no? Entonces, no se vale. Lo que pasa con lo que decía Ray es que hay varias acepciones de la palabra carne. Así es. Entonces, a la que se refería Ray es cuando habla la Biblia también de la carne del cuerpo. Sí. Y entonces, para que vean que sí podemos dominar eso, hoy vamos a prolongar el ayuno hasta mañana. Amén. O sea, ahorita no lo vamos a romper. Hasta mañana. Nos vemos mañana a las 9 aquí. Hoy pocos amenes. A las 6 de la mañana para también doblegar esa parte de la flojera. Para que vean que sí se puede, fíjense, el otro día tuvimos ayuno en Acueducto, pero se juntó con el del Triunfo. Y en Acueducto es de lunes a martes y aquí es de martes a miércoles. ¿Se le echó larga? Entonces llegué y digo, pues, pero es que tengo ayuno mañana también. Y entonces se puede, Sí, se amén. prolonga. Y eso es dominar parte de eso, pero por ejemplo aquí empieza a decir el apóstol que somos deudores a Cristo. ¿Deudores de qué? ¿Qué le debemos a Él? Todo. Todo le debemos a Él, todo. Todo lo que tenemos hoy, lo que somos hoy, se lo debemos a Él. Amén. A su sacrificio que Él hizo en la cruz. Por medio de ese sacrificio obtenemos todo. ¿Sí? Al aceptar eso, viene su espíritu a nosotros, y teniendo su espíritu en nosotros, entonces podemos hacer aquellas cosas, déjenme decirlo así, entiéndanme el término, para pagarle a Dios lo que le debemos. Que nunca le podemos pagar a Dios, nunca le vamos a pagar a Dios lo que le debemos, pero Así es. somos deudores a Él. Amén. A Él le debemos todo. Y si le debemos todo, tenemos que ver la forma de cómo le vamos a pagar, y Él nos capacita para pagarle. ¿Y cómo le vamos a pagar? Bueno, decía David, consagrándonos a Él, santificándonos, matando los deseos pecaminosos de nuestra carne. Amén. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nos capacita por medio de su Espíritu. El Espíritu que Él nos da, Él es el que nos va a dar toda la fuerza y nos pone ejemplos. Dice, si el Espíritu de Dios fue el que levantó a Cristo de entre los muertos, dice, ese mismo Espíritu es el que opera en nosotros. ¿Puede haber algo más difícil que resucitar a alguien muerto? Pues yo creo que eso es de las cosas que pudieran parecer más increíbles a los que no tienen fe. Ay, ¿cómo alguien se levanta después de estar muerto 3 días? ¿Cómo levantó a Lázaro después de 4? No, esas son fábulas de la Biblia. No, son verdades. Y si eso lo hace el Espíritu de Dios, lo hizo en Jesús, lo va a hacer en nosotros, ¿cuánto más no puede hacer para hacer morir cualquier cosa? Amén. Porque fíjense, la tentación siempre va a estar. Sí. Todo el tiempo va a estar en nuestra vida. Mientras vivamos en esta tierra, ahí está la tentación. Pero el Espíritu nos va a hacer que matemos ese deseo. Amén. Ese deseo de querer pecar por el Espíritu, y porque sabemos, Señor, si mi pecado, lo que yo hice, costó que te llevaran a la cruz, digo, ya no más. Ya no más, ahora quiero vivir para ti en santidad, porque sé lo que te costó, ¿no? Pecar, lo dice el libro de Hebreos, volver a pecar y no tomar en cuenta el sacrificio de Dios es como pisotear su sangre y decir no tiene valor para mí. Y en ese sentido somos deudores, ¿no? Gracias, hermano. Quisiera ilustrar esto con una
con una enseñanza que se llama las 3 P's del pecado. Lili, te voy a poner a trabajar, hermanita. Necesito que en una diapositiva escribas las 3 P's, esa palabra P, entre comillas, de una vez. Y todos, ¿quién es Lili? Pero Lili sabe quién es. Entonces, las 3 P's del pecado como título. Ustedes pueden escribirlo así también, los que escriben. Las 3 P. P de Pedro, P de pecado, P de Pablo. ¿Ok? ¿Sí? Y después vamos a tener 3 letras P grandotas en línea, ¿cómo se dice? Como en acróstica, en columna, en forma de lista, le llaman, ¿no? Vertical, todo eso ya para que le entiendan. Las 3 P's. La primera P es la paga. P de paga. Ahí escríbanle adelante de la P, escríbanle haga, ¿no? Sin H, haga, paga. Ahorita lo vamos a explicar. La segunda P le vamos a escribir poder. O sea, es la P de poder. Y la tercera P es presencia. Es todo lo que quiero que escribas, Lili. Échale ganas, hermanita. Entonces dice las 3 P's del pecado en forma de lista o en vertical, ponen 3 letras P grandotas. La primera dice paga, la segunda dice poder y la tercera dice presencia. ¿Qué es esto? Bueno, Dios nos ha librado de la paga del pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Ya lo estudiamos, eso está escrito en el capítulo 6, al final. La paga del pecado es muerte, es decir, los que han pecado merecen pagar. ¿Cómo? Muriéndose. ¿Dónde? En el infierno. ¿Tú has pecado? Tú mereces pagar, muriéndote en el infierno. Pero Dios, al enviar a nuestro Señor Jesucristo, te faltó las 3 P del pecado como título, las 3 P's del pecado. Entonces, Dios, cuando envió a su Hijo unigénito al mundo, su Hijo Jesucristo pagó lo que no podíamos pagar y Él nos libró de esa paga. Ya no debemos. Es como cuando alguien llega, tiene una multa y va a pagar y le dicen, Señor, ya está pagada la multa. Ya, aunque usted cometió la falta, alguien pagó por usted. Ahora, trasládalo a algo más serio como un delito grave, como un asesinato, imagínate. Y tú estás en la cárcel porque mataste a alguien, Dios no lo quiera. Ahora sí digo, Dios no lo quiera. Y de repente te dicen, puedes salir. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque alguien más pagó por ti. Ahora fíjense, esto es importante. Si alguien paga lo que se tenga que pagar, aunque sea mucho, pero paga todo, y tú sales libre, ¿te pueden volver a juzgar por el mismo crimen? Las leyes de nuestro país y las leyes del mundo en general establecen que no se puede juzgar a una persona por 2 veces por la misma razón, por el mismo crimen, por el mismo delito. ¿Estamos? Entonces, si Jesucristo pagó para ser libres de la paga del pecado, entonces nosotros ya no debemos nada. ¿Esto qué implica? Que ya no nos vamos a ir al infierno. Él pagó con su sangre preciosa, el precio más caro que se pudo pagar. La sangre del único cordero sin mancha, para que nosotros no fuéramos al infierno. ¿Vamos bien? Jesús nos libró de la paga del pecado. Dilo conmigo. Jesús nos libró de la paga del pecado.
En segundo lugar, existe el poder del pecado. El poder del pecado es esa cualidad que tiene el pecado de seducirnos, de tentarnos y hacernos caer. Y ahí ya no le corresponde a Jesús librarnos, sino que Él ya nos dio el poder de su Espíritu para vencer ese poder del pecado. Y ahora el apóstol Pablo lo dice: ya no pequen, porque ustedes ya tienen el poder para no pecar. Aunque el pecado tiene poder, ustedes ya no son sus esclavos, ustedes pueden dominarlo con el poder del Espíritu. ¿Vamos bien? Pero resulta que en este punto, en este segundo punto, la verdad es que a veces le ganamos al poder del pecado, vencemos, pero a veces no. A veces perdemos. En cuestión de la salvación. Es verdad, eso lo predicamos hace 8 días. Sí, más que como lo estás diciendo, es más en que la paga y el poder, todo eso ya la realizó Cristo con su sacrificio, ¿sí? No tanto que nos dé poder a nosotros para vencer el pecado, que sí nos los da por medio de su Espíritu, ya no los dio. Pero el pecado ya está vencido. O sea, verdad. A un impío, al que no tiene el Espíritu, obviamente el poder del pecado sigue obrando en él, pero nosotros que ya creímos, ya no opera ese poder, porque ya está vencido por Cristo el poder del pecado, ¿no? A lo mejor es a la otra parte, es a la que vas, es a la presencia, ¿sí? Esa no está eliminada, la presencia del pecado está en nosotros. El asunto, hermano, es que ¿por qué pecamos? Aunque ya nos dio el poder para no pecar, ¿por qué pecamos? Sí, porque nosotros decidimos pecar. Le hacemos caso. Sí, porque está la presencia del pecado, no ha desaparecido, y es lo que es la tentación o la invitación a pecar. Nosotros aceptamos o no pecar, porque está la presencia, pero el poder ya está vencido. El poder ya está vencido. Yo estoy de acuerdo con usted. El asunto es que ese poder a veces ejerce dominio porque nosotros le damos chance. En eso es que a veces, digámoslo así, gana, no porque Jesús no haya vencido. Jesús ya venció el poder del pecado, pero nosotros no. Teniendo el poder del Espíritu de Dios, nosotros a veces vencemos y a veces no. Como decía un hermano, Luis Ortega, veces sí, veces no. En veces. Entonces, de ese poder estamos todavía en esa lucha, pero Dios quiere que venzamos porque ya tenemos el poder. Entonces, la paga del pecado, de eso ya hemos sido salvados. Del poder del pecado, a veces somos salvados no por Dios, sino por culpa nuestra, y a veces no. A veces el pecado nos gana y a veces no. Porque de la presencia del pecado, que es la última P, no hemos sido salvados definitivamente. O sea que Dios no nos ha salvado del todo. No estoy diciendo herejías. Dios nos ha salvado de la paga del pecado. Somos salvos, sí, ya somos salvos, pero en otro sentido no somos salvos, porque todavía estamos en esta tierra. Y el poder del pecado, la presencia del pecado está manifiesta en esta tierra. Y mientras estemos en esta tierra, en este mundo, no seremos salvos de la presencia del pecado, porque el mundo está caído y el pecado está aquí. Todo el tiempo está llamándonos, como dice el canto, todo el tiempo el pecado, todo el día el pecado me llama, todo el día el pecado las tentaciones me llaman. Entonces la presencia del pecado está allí, siempre va a estar allí hasta el día que nosotros muramos. Cuando morimos ya no tenemos más, ya hemos sido salvos de la presencia del pecado. Pero en el punto intermedio, en el del poder, depende más de nosotros que de Dios. Eso es a lo que quiero llegar.
que ya no es responsabilidad de Dios, porque Él ya nos dio la capacidad de vencer el pecado, ya nos dio el poder sobre el pecado. Pero si pecamos es porque queremos, no porque no podamos vencer el pecado. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, se dice que había una niñita que le preguntó una vez a un pastor: pastor, ¿usted es salvo? Y el pastor de primera instancia se rió y dijo: ay, soy pastor, ¿no? Pero se quedó meditando y le dijo: bueno, yo te voy a decir algo, a veces sí y a veces no. O más bien te voy a decir, por un lado definitivamente soy salvo, por otro lado definitivamente no soy salvo, y por otro lado a veces sí y a veces no. O sea, ¿cómo? Se estaba refiriendo a las 3P del pecado. De la paga, definitivamente ya soy salvo. ¿Cuántos han sido salvos de la paga del pecado? Jesús pagó lo que nosotros no podíamos pagar, el justo por los injustos, para llevarnos al Padre. Del poder, la verdad, sigo pecando. A veces me gana. Aunque tengo la capacidad, el poder dado por Dios para vencerlo, a veces caigo, a veces fallo. De eso, veces sí, veces no. Pero definitivamente de lo que no soy salvo es de la presencia del pecado. Porque siempre está allí, siempre está allí, siempre está ahí hasta el día que nos muramos. Hermanos, terminamos leyendo, por favor, el versículo 12. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Verso 13. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Lo estoy haciendo en primera persona. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí lo ves? Si tú eres hijo de Dios, vas a ser guiado por el Espíritu de Dios. Entonces, estamos terminando hasta el versículo 14. Ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya el 15 podríamos verlo la próxima semana, si Dios nos concede. Podemos, hermano, podemos dejar de pecar. Te voy a invitar otra vez a lo que te he invitado en otras ocasiones. Camina sabiendo el poder que opera en ti. No eres como los impíos que son esclavos del pecado, que solo pueden pecar porque no tienen poder de Dios para vencer el pecado. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres una persona esclava del pecado. No quiere Dios que seas carnal. Dios quiere que seas espiritual. ¿Y cómo vas a hacerlo? Viviendo en el poder del Espíritu. ¿Cómo vas a vivificar tu espíritu? ¿Cómo vas a fortalecer tu espíritu? ¿Cómo vas a estar espiritualmente en forma? Buscando a Dios a través de los medios de gracia. Amén. Oremos, hermanos. Dios, muchas gracias por tu palabra, porque nos has dado todas las bendiciones en Cristo Jesús, porque ya no tenemos por qué seguir pecando ni practicando el pecado, Señor. Gracias por habernos librado de la paga del pecado. Y Señor, queremos vencer esta tentación, queremos vencer. Ya nos cansamos de dar vueltitas en el carrusel. Señor, que podamos creerte, que podamos dejar atrás esos vicios asquerosos que nos tienen esclavizados porque queremos, no porque no podamos vencerlos. Líbranos, Señor, de caer en vicios, de caer en pecados groseros que te ofendan, en pecados que podemos vencer, Señor, por medio de tu Espíritu. Queremos hacer morir las obras de la carne. Que lo que hoy aprendimos, Señor, lo llevemos a la práctica. Y queremos también poner este ayuno, entregarte este ayuno, Señor,
el día de hoy. Gracias por permitirnos ayunar. Dios, que los hermanos que nunca han ayunado puedan decidirse dentro de 15 días a hacerlo. Dales la fuerza, Señor, dales la disposición en su corazón para que comprueben y vean que es muy saludable para nuestro espíritu. Señor, haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Queremos vivir para tu gloria, queremos ser mejores para ti, Señor. Bendice estos alimentos, permítenos que sean de provecho en nuestros cuerpos, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.